de la red Wi-Fi. Y tenemos a un nodo virtual. Este nodo virtual obviamente se les va a instalar con la licencia que ustedes bajen de internet, que es de 90 días. Entonces, la plataforma es bastante intuitiva, es una programación de bajo nivel, únicamente hay que arrastrar bloques. Cabe recalcar que CoreGraph está desarrollado a partir de Python, entonces es una programación a partir de bloques, pero, muchas gracias, internamente ha sido desarrollado con Python. Vamos a ver si me da el área necesaria para que se ponga de pie. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer en este momento es que no se ponga de pie. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es coger y conectarme al robot. Entonces, lo selecciono y automáticamente se va a conectar a Now. Cuando se conecte Now, pues me va a salir un mensaje de conexión y ahí procederé a realizar la parte de lo que es la programación. Vamos a esperar un momento, está conectando, ahí está la señal de que está intentando conectar con el robot. Entonces, este primer software es la parte intuitiva, digamos, para el manejo del robot. Entonces, es una etapa básica media que nosotros nos permite controlar el robot. Entonces, se comentó que se puede hacer ya programación con lenguaje Python o lenguaje C++, que serían las partes más avanzadas y que nosotros pues ya lo tenemos también desarrollado. Entonces, por efecto obviamente de demostración, pues estamos utilizando este software para que ustedes vean las funcionalidades que tiene el robot y las tareas que puede realizar desde cero, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan ver que podemos ya controlar un tipo de robot que prácticamente es un robot avanzado y bueno, ahí lo que está viendo. En este momento el robot está realizando un reconocimiento, como ustedes ven en la parte lateral derecha de sus pantallas. Ustedes pueden ver lo que está viendo en este momento el robot, las cámaras del robot. Como les decía, el robot tiene dos cámaras. La cámara principal, que está activada por default, es la que está en la parte superior. Si es que yo toco esta parte, está con problemas de conexión. Voy a conectarme otra vez. Bueno, en todo caso, está reconociendo, tengo un pequeño delay de tiempo, no sé, es por la conectividad. Voy a hacer que en este momento el robot se pare. Entonces fíjense que únicamente yo ya tengo bibliotecas aquí en la parte de lo que es CoreGraph que directamente me realizan algunas opciones. Entonces eso vamos a ver el día de hoy en la demostración. Si ustedes observan, voy a utilizar un bloque que se llama Standup. Entonces automáticamente voy a conectarle y pues apenas acabe de pararse, el robot va a quedar sin hacer nada después de la acción. Entonces yo voy a mandar en este momento el ejecutable. Si ustedes diseñan o desarrollan a partir de esta plataforma, pues no va a haber ningún error en la parte de lo que es ejecución. Si es que hubiera un error de ejecución en la parte de lo que es la programación, pues directamente nos sale la parte del rojo o la raíz de programación en color rojo. Y obviamente nos señala después en qué parte es en donde tenemos problemas nosotros en la programación.
Voy a conectar a otra red a la que está aquí en este momento, porque está dando un problema de íntegro. En este momento lo voy a utilizar con cable Ethernet porque estoy con problemas en la red. Entonces en este momento lo que va a hacer el NAO va a ser ponerse de pie automáticamente. Entonces obviamente nosotros en el bloque de programación, nosotros tenemos cuántas veces queremos que intente NAO ponerse de pie. ¿Esto a qué se debe? Justamente, por ejemplo, cuando NAO se cae o cuando detecta una caída, pues obviamente el NAO es bastante robusto, resiste la caída, pero cuando nosotros queremos hacerle parar, pues NAO debe detectar en qué posición está. Entonces puede estar acostado, puede estar sentado. Entonces NAO se ubica recién en la parte de su medio ambiente, hace un intento para pararse. Si es que no lo logra, pues realiza otro y tantas veces como nosotros lo programemos. Si nosotros queremos utilizar las herramientas, obviamente, que están ya diseñadas en el CoreGraph, se lo puede hacer con lenguaje de bajo nivel, como lo estamos haciendo en este momento. Pero si nosotros queremos realizar ya una programación mucho más avanzada, podemos programarlo directamente en Python. Entonces, por ejemplo, en Python nosotros podemos observar en esta manera el código interno que está ejecutando el robot. Obviamente Python es un lenguaje diseñado para orientado a objetos, entonces nosotros vamos a manejar el lenguaje de programación a nivel media para poder programar a través de clases y objetos los movimientos que queremos que NAO ejecute. Entonces en este momento, por ejemplo, yo voy a hacer que NAO gire hacia la parte lateral izquierda 90 grados y después de eso que camine medio metro para que no se caiga, ¿ok? Entonces fíjense lo fácil que es. Por ejemplo, yo voy a desconectar este lazo y voy a ubicar los movimientos que puedo realizar con NAO. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la biblioteca de Move2. Entonces este Move2 nos permite realizar movimientos con NAO. Entonces, al igual que el anterior bloque, nosotros tenemos una barra de programación. En esta barra de programación nosotros tenemos la distancia que queremos que NAO se mueva. En este caso yo no quiero que se mueva en X, sino únicamente que gire. Por lo tanto le voy a poner aquí el valor de 0.
Y la dirección de giro del robot la tenemos a partir de un sistema coordenado. La dirección de X del robot en el plano coordenado es hacia la parte de adelante. La dirección de Y va a ser hacia la parte lateral izquierda y la dirección obviamente en Z va a ser hacia la parte superior. Por lo tanto, si quiero que gire en θ hacia la parte lateral izquierda, el θ va a ser positivo. Por lo tanto, voy a ponerle ahí 90 grados para que gire hacia la parte lateral izquierda 90 grados. Voy a poner OK y voy a cerrar el lazo en la parte final del programa. Entonces vamos a observar qué va a realizar en este momento Now. Y ahora lo que vamos a hacer en este momento es decirle que ya no gire los 90 grados, sino que automáticamente esté en 0 y se mueva a una distancia hacia X de medio metro. Creo que si me da el cable de red, vamos a ver. Voy a traer un poco más atrás para que ustedes puedan ver cómo camina. Entonces, yo le voy a decir que camine medio metro. Por lo tanto, le voy a hacer que camine medio metro, le voy a poner OK. Obviamente en la programación un poco más avanzada nosotros podemos generar la velocidad con la que va a caminar el robot. En este caso, como estamos viendo la programación nivel básico, pues no vamos a poder nosotros manejar la velocidad del robot, pero en programación avanzada sí se puede manejar la programación del robot. Entonces aquí voy a poner play y voy a mandar el programa. ¿Ya? Y para que ustedes vean, obviamente, nosotros vamos a poder hacer el proceso inverso. Entonces vamos a hacer que Now se mueva en forma negativa hacia menos 0.5 metros. Vamos a poner OK y otra vez voy a mandar a ejecutar el programa. El tema de que ahorita, ¿por qué Now casi se cae? Es por el tema de vibración de la mesa, ¿no? Entonces estaba intentando ajustarle al momento del inicio del meeting. Ok, entonces, aparte de nosotros poder hacerle aparte de nosotros poder realizar los movimientos con Now, pues nosotros podemos también utilizar las diferentes bibliotecas que tiene Now, como por ejemplo el reconocimiento facial, la parte de lo que es audio y voz, es decir, que Now hable. Entonces vamos a realizar algunas operaciones de estándar para que ustedes puedan observar. Entonces lo que voy a hacer primero en este momento es darle la vuelta a Now y voy a poner en este caso 0 y obviamente si nosotros decíamos que el θ positivo es hacia la izquierda, en este caso vamos a utilizar un θ negativo para hacerle girar a Now. Entonces ustedes observan ahí, no va a dar la vuelta. La batería deberá cargarse pronto. Ya. Perdón. Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, aparte de eso, nosotros tenemos una biblioteca de audio. Entonces, obviamente, si nosotros viéramos las bibliotecas un poco más avanzadas, nosotros también podríamos programarlo a partir de Python. En este caso, podemos utilizar de igual manera la biblioteca estándar o la biblioteca básica de programación de Now y vamos a arrastrar un pequeño cuadro. Entonces este cuadro obviamente se llama así en inglés, lo vamos a conectar y lo conectamos cuando finalice a la parte final del programa. Entonces fíjense, por ejemplo, nosotros ahí en la configuración podemos configurar la velocidad con la que va a hablar Now y la característica de sonido de la voz de Now. Por ejemplo, en este caso ustedes han oído cómo habla Now y cuál es su tono de voz. Voy a cambiar el tono de voz un poco para que se escuche un poco más varonil su voz. Entonces, ustedes le van a dar cuenta de la diferencia. Y pues si nosotros queremos observar qué texto que va a decir Now, pues fíjense que en este momento yo tengo instaladas las dos bibliotecas, la de inglés y la de español. Obviamente está en color negrilla las bibliotecas que están instaladas en la memoria de Now.
Por lo tanto, voy a utilizar el español y voy a decirle que les dé la bienvenida. Listo. Entonces, después de que nosotros hayamos programado esto, en este cuadro nosotros podemos igual programar la velocidad de voz, pero como este cuadro está concatenado a la información anterior, no es necesario utilizar la velocidad de la voz. Por lo tanto, voy a ponerle ahí en ejecución. Bienvenidos a esta conferencia. Es un gusto para mí ser su moderador. ¿Ok? Y obviamente nosotros podemos cambiar otra característica más, como es la velocidad del sonido. Es decir, que a Nao le podemos hacer que hable un poco más rápido. Entonces fíjense ustedes ahí. Bienvenidos a esta conferencia. Es un gusto para mí ser su moderador. ¿Ok? Entonces, obviamente todas estas bibliotecas que ya están precargadas en Nao, que son las bibliotecas de sonido, las bibliotecas de reconocimiento a partir de su cámara, los sensores que están actuando a todo momento. Por ejemplo, si otra vez realizo que Nao se desequilibre, pues automáticamente va a buscar una posición inicial en donde acoplarse. Por ejemplo, si yo le pierdo el equilibrio, Nao se cae. Entonces se recupera y ve que la posición más segura para que esté él es la posición de que esté sentado. Entonces, obviamente reconoce a partir de su giroscopio, su sensor, en qué posición se encuentra en ese momento. Ahora, por ejemplo, nosotros también podemos hacer reconocimiento de voz. Es decir, que si una persona le dice algo a Nao, Nao puede contestar su misma palabra, o a partir de lo que la persona ha dicho, puede tener una contestación diferente. Entonces, esto obviamente nace a partir de la programación y el desarrollo que la persona quiera realizar. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo justamente de eso. Voy a utilizar el reconocimiento de voz. Entonces, fíjense lo que yo voy a realizar. En este momento voy a coger y encadenar este elemento con el reconocimiento de voz. Entonces, en el reconocimiento de voz, nosotros debemos programar qué frases o qué palabras Nao va a reconocer. En este caso está sí y no en la versión inglés. Obviamente yo voy a cambiar esto. Por ejemplo, cuando yo le voy a decir hola y cuando yo le voy a decir chao. Entonces, a partir de esto, Nao va a tener contestaciones, ¿ok? Y pues aquí nosotros tenemos el porcentaje de qué tan claro nosotros queremos que Nao reconozca nuestra voz. Entonces, generalmente esto yo lo programo al 40%. Depende del medio ambiente en el que esté. Entonces, a diferencia del cuadro anterior, si ustedes observan, las personas que tengan un poco más de conocimientos a nivel superior, saben que, bueno, en este caso el color negro es entrada de bits o entrada de datos digitales. Y en la parte de salida nosotros tenemos aquí en otro color un dato de salida tipo char o tipo string. Entonces nosotros podemos sacar la frase que Nao ha reconocido. Entonces podemos hacer que Nao diga a partir de esta frase una frase, la misma frase, o podemos hacer que diga algo diferente. Entonces obviamente esto sale del tipo de programación que nosotros realicemos. En este caso, lo único que voy a hacer es que si Nao reconoce una de las dos palabras que yo le he dicho, pues nos diga te entendí, y si es que no, pues que nos diga no te entendí. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí voy a poner otra vez una programación y voy a ponerle te entiende. Y si es que nosotros queremos poner un caso negativo, si es que no nos entiende, pues lo programamos aquí como salida de que no ha reconocido nada, él no te entiende. Listo. Entonces, lo que hay que tener cuidado en este bloque es que si es que nosotros no anulamos este bloque, no va a estar reconociendo la voz en cada instante. Por lo tanto, si es que se ejecuta un reconocimiento, pues este cuadro debe anularse automáticamente. Entonces, por lo tanto, hacemos que se anule. Y si es que nosotros queremos que el cuadro siga con valores infinitos, pues únicamente hacemos que se realimente de esta manera y vamos a obtener un lazo cerrado. Entonces, vamos a poner ahí play.
Hola. No te entiendo. Chao. Te entiendo. Entonces, 2. No te entiendo. Entonces, no sigue ahí en un lazo cerrado y va a esperar alguna palabra que escuche para reconocer y realizar un proceso. Entonces, obviamente, de esa manera se hace una programación ya más avanzada en la parte de lo que es Now. Y obviamente esto que nosotros hemos hecho en forma gráfica se lo puede hacer bajo código. No sé si hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta. ¿No? Ok, fíjense que en este momento yo lo he estado programando Now a partir del cable Ethernet. Entonces, generalmente, ¿por qué se dan esos problemas? Por ejemplo, yo le voy a poner en este momento Stop Now. Ya es está. Yo le aplasto el botón del medio. Hola, soy Ketchafa. Si ustedes observan, Mi dirección en internet es 169, 200, 294, 40, 81. como ustedes vieron en este momento, Now cambió automáticamente de su dirección IP. Y la velocidad de la que está actuando Now justamente depende por la batería. Si ustedes observan, su batería obviamente está en este momento a punto de descargarse. Si nosotros vemos en el CoreGraph, la batería está muy baja. Entonces, obviamente, Now va a responder muy lentamente a las tareas que nosotros le digamos. Si nosotros tenemos la batería más cargada, pues Now va a prolongar su utilidad y va a funcionar correctamente. En este caso voy a intentarle otra vez conectar a una red a Now. En este caso voy a utilizar una red que se llama esta de aquí, lo que se dice Admin Blue IT. Entonces, voy a esperar que se conecte esta red. Ya está conectado. Entonces, si nosotros tenemos ya conectado a la red, el robot y al computador, pues ya no es necesario utilizar el cable de red. Como les digo, si es que hay un error en la parte ahorita de comunicación, es justamente por la batería, que el robot obviamente se está agotando. Entonces, fíjense que en este momento yo he desconectado el cable Ethernet del robot, pero si yo veo la lista de conexión, pues todavía está conectado. Y por ejemplo, si es que yo le mando a correr otra vez este programa, debe enviarse a través del protocolo Wi-Fi al robot. Vamos a suspender la conexión y vamos otra vez a conectar. Había personas que me decían si yo puedo programar varios robots a la vez en un mismo computador. La respuesta es sí, pero es bastante complicado. Por ejemplo, si es que nosotros vemos la lista de exploración de los robots que nosotros tengamos conectados a nuestra red Wi-Fi, pues vamos a encontrar aquí todos los robots que tengamos conectados o que estén dentro de nuestra red. ¿Cuál es el problema de programar múltiples robots a la vez? Pues obviamente, si ustedes ven, yo estoy utilizando el programa o la interfaz de programación en cada momento que quiero reprogramar el robot. Entonces, por ejemplo, para que el robot se vuelva autónomo, nosotros no debemos terminar nunca el ciclo de programación, sino que esté en un lazo infinito. Pues nosotros programamos así cuando nosotros queremos tener varios robots en funcionamiento a través de un software y nos vamos conectando a los robots a medida que nosotros vayamos cargando los programas. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues obviamente la complejidad con la que nosotros vamos a programar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos varios robots a la vez, la complejidad de programación es bastante alta. Entonces fíjense, ahora lo voy a enviar otra vez el programa.
Si ustedes ven, tiene ahorita un delay de tiempo el robot en el reconocimiento facial. Justamente a eso se debe la lentitud de enviar el programa. Como ustedes vieron, cuando está conectado vía Ethernet, pues no existe este delay, la comunicación es muy rápida. Entonces ahí está ejecutando, puedo decir otra vez, chao. Te entiendo. Y tenemos ahí el reconocimiento de voz. Ahora, vamos a hacer una variación a esta programación. Por ejemplo, si nosotros queremos que el robot, a través de lo que nosotros decimos, diga una u otra cosa, por ejemplo, nosotros le decimos hola, el robot nos va a decir hola, ¿cómo estás? Nosotros podemos realizar ese tipo de programación a partir de código que nosotros podamos realizar. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar la biblioteca de reconocimiento de voz y vamos a utilizar ya técnicas un poco más avanzadas de programación. En este caso voy a la biblioteca de programming y voy a poner aquí Logic. Entonces en Logic voy a buscar un switch case para programar las distintas respuestas del robot. Entonces, por ejemplo, voy a reconocer hola, chao, y por ejemplo nombre. Ok, entonces fíjense aquí, cuando nosotros concatenamos este lazo, la salida de este lazo con la entrada de este lazo, pues nosotros vamos a reconocer el texto o el string que se está transmitiendo. Entonces, en el primer caso, vamos a poner, entre comillas, la palabra hola. Hay que tener cuidado con la puntuación que nosotros vayamos a utilizar para la parte de lo que es programación, porque en este caso el software es bastante correcto. Fíjense, aquí nosotros tenemos la programación con minúsculas, entonces la transmisión también debe hacerse con minúsculas. El siguiente va a ser chao. Y el siguiente, por último, va a ser nombre. Entonces, fíjense, nosotros tenemos aquí ya el switch case programado y pues tenemos varias salidas. Entonces, esta sería la salida número 1, es decir, que si nosotros reconocemos la entrada de hola, pues nosotros podemos tener una contestación. Entonces, de esta manera podemos programar que el robot empiece a tener interacción humano-máquina de manera mucho más fácil, ¿no? Entonces, vamos a arrastrar un 6 y este 6 lo vamos a conectar al lazo del robot. Entonces, vamos a darle doble clic y en este caso la respuesta a hola puede ser hola, ¿cómo estás? Entonces fíjense que yo voy a poner aquí un signo de puntuación para que el robot tenga una pausa mientras habla. Voy a utilizar otro bloque similar para realizar una siguiente salida. Entonces fíjense, únicamente lo copio y un tercer bloque también para la siguiente salida. Entonces tenemos aquí la tercera salida y tenemos la segunda salida. Entonces la segunda salida que nos habla a partir del chao, podemos programarle, por ejemplo, chao, cuídate mucho. Y el último, por ejemplo, el nombre, y podemos aquí poner el nombre del robot. Entonces fíjense, igual, si nosotros por ejemplo conectamos estos bloques al final del programa, el programa automáticamente se va a suspender y va a llegar a su fin. Pero si nosotros hacemos un feedback, pues a partir de estos elementos nosotros vamos a poder repetir el programa siempre y cuando dé la señal de repetición. Pues vamos a ver ahí. Y a una persona que quiera venir a hablar a Nao, por favor. ¿Quién desea venir a hablar a Nao? No se peleen. Sí. Tengo que reconocer con hola, chao y nombre. Sí, pero esperamos que se pueda acordar. Hola.
Vamos a hacer otra vez. Hola. Vamos a ponerle un stop. Vamos a ver qué pasa en la programación. Puede que esté mal. ¿Cómo haciendo? Métete otra vez. Si está con un error de... es por el protocolo. Vamos a poner otra vez un ratito el tono. A ver si se conecta y se arregla más fácil la comunicación. Aquí me falta un bloque. Este bloque de aquí me faltaba. Entonces, probablemente si no te reconocía, el programa se acababa. Bien. Ahí sí, vamos a esperar que se cargue. Tarda en cargarse la batería 100%. Si está apagado, es una buena pregunta. Me preguntan cuánto tiempo se demora la batería de Nao en cargarse. Si está totalmente apagado Nao, sin funcionamiento, es decir, sin vida, sin que esté prendido, la batería se carga en 40 minutos, totalmente. Entonces, por eso, por ejemplo, le mantengo ahí conectado, no se acaba la batería. ¿Cuántas funciones puede programar? ¿Cuántas funciones? Pues N funciones. Pueden cargar programas bastante pesados, de hecho. O sea, este programa es bastante simple. Si es que quieren una programación más avanzada, por ejemplo, se puede generar un cuadro de programación en Python directamente que pueda tener varias funciones de lo que estamos poniendo nosotros en pantalla en un solo bloque. Entonces, este bloque va a tener varias entradas y varias salidas y se elimina mucho de la programación que está ahí. O, obviamente, si es que ustedes quieren programar un nuevo bloque, pueden hacer un bloque temporal, entonces hacen doble clic en ese bloque y todo lo que quieran hacer, por ejemplo, en una sola función, lo programan dentro de ese bloque. Entonces se va reduciendo el espacio de programación. ¿Y en la plataforma hay programas ya precargados para que interactúen con niños? Para que interactúen con niños, no, hay que programar. Pero es muy fácil de programar, es bastante sencillo. Hay unas plataformas, pero en idioma inglés, que directamente ya está programado para interactuar con niños, pero en español no. ¿Bien? Hola. Hola. Está dando un problema. ¿Y ahora otra vez? Hola. No te quiero hacer caso. Otra voz, por favor. Vamos a esperar un rato, vamos a ver cuál es el problema de la programación. Ya, fíjense que estoy utilizando varios elementos para poder hacer el reconocimiento. En este caso no me está dejando realizar el reconocimiento del patrón. Entonces vamos a observar cuál puede ser el problema. Voy a aumentar un poco aquí la velocidad.
y voy a borrar una palabra, a ver si es que ahí ya lo logro el robot. A las personas que me decían que si es que ya tengo programas precargados, pues vamos a hacer más adelante una pequeña demostración del robot. Al robot ustedes pueden grabarle movimientos, es decir que por ejemplo, ustedes conocen lo que es, vamos a ver ahí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Chévere, robot. Chao. Chao. Cuídate mucho. Pero el otro, le borré la otra palabra. Ahí, por ejemplo, yo observé que el problema era que no estaba reconociendo alguna palabra, entonces estaba dando un problema en el cuadro de reconocimiento. Generalmente esto se debe a que, obviamente, el robot está desarrollado en idioma japonés y en idioma inglés. Obviamente la librería en español es un desarrollo del Debian, pero no está totalmente desarrollado. Para las personas que hacen investigación, ellos pueden seguir desarrollando la librería de forma con mayores características. Por ejemplo, hay bastantes errores en la librería. Si ustedes observan el español latino con el español de España es un poco diferente. Entonces, si hay algunas cosas que el robot no reconoce porque el acento español, pues la S, la C y la Z es diferente. Entonces, hay que hablar al robot con ese tipo de acentos. Entonces, se diferencia. Entonces, en este momento voy a borrar toda la interfaz que he programado y voy a hacer que el robot haga un pequeño baile, ¿ya? Entonces, en este caso, así como va a bailar, no lo voy a hacer que baile sobre la mesa que está tan fija, entonces voy a ponerle en el suelo. Sí, aquí en la mesa se puede hacer. Ok, como el software es bastante sencillo, voy a pedir a otra persona que desee para que venga a programar al lado, yo lo voy guiando. Es totalmente muy fácil. Entonces, si una persona que quiera programar, por favor acérquese y él va a hacer que se para al robot y obviamente que realice una pequeña danza. Entonces, por favor, una persona que quiera programar el robot, acercarse. Entonces, fíjate la forma del entorno de programación. Nosotros tenemos aquí el proyecto, tenemos en esta parte lateral la biblioteca de programación. En esta parte de aquí tenemos al video monitor. Vas a prestar en este momento Robot View para nosotros observar qué se observa con esa herramienta. Si ustedes observan, en este momento el robot tiene reconocimiento en qué ángulo está, en qué posición en X y Y a nivel global desde el inicio está. Y obviamente nosotros podemos observar la posición del robot en el tiempo real. Entonces vamos otra vez al video monitor. ¿Ya? Y para las personas que quieran utilizar el robot y obviamente no tienen el robot y quieran utilizar la plataforma, pues en Robot View, ponemos otra vez un ratito. Si nosotros programamos un texto, pues ustedes van a ver que el robot por aquí saca un cuadro de texto como si fuera un cómic. Y si es que nosotros le damos, por ejemplo, que se pare el robot, pues el robot se va a parar en esta plataforma. Entonces ahí nosotros podemos ir probando nuestros desarrollos de programación del robot. Ahí se desconecta el robot. Vas a ponerle desconectar y conectar otra vez. ¿Exacto? Ese de ahí, es de arriba. Seleccionale y ponle hacia arriba. Ya. Entonces en la parte lateral izquierda tú tienes las bibliotecas. Entonces vas a poner en la parte de arriba Animation. Y en Animation vas a poner Entertainment, me parece, Entertainment o Creation. Ya, ahí vas a ponerle Animal. Y vas a poner nada. Y dentro de esta vas a sacar el que dice elefante. Jálale hacia la parte de programación, ¿ya? Y en la parte de arriba sube otra vez, vas a buscar en la parte de abajo, aquí en la biblioteca, en estándar, bájale. Ya, eso de ahí dentro de la biblioteca estándar, vas a buscar la que diga motion, la carpeta que diga motion,
Y en Motion vas a poner la que dice Movements o, bueno, movimientos. Y ahí bájale y tienes que encontrarle que se ponga de estándar. Ahí tenemos estándar. ¿Ya? ¿Jálale igual? Ya. Entonces, primero debemos hacer que no se pare, por lo tanto, vas a conectar el stand-up primero a la programación. No, primero el stand-up. Vas a poner OK, ya está conectado ahorita al robot. Espera un momentito, porque se demora hasta conectarse con el robot. Ya, así conecta el stand-up. Ahí, exacto. Y después del stand-up vas a conectar al elefante. Antes de conectar al elefante vamos a ver dónde leer. Entonces, sube a la biblioteca. En la biblioteca vas a buscar programming y en programming vas a buscar timing, algo así. Búscale en programming. Y en programming búscale time, tal vez baja un poquito más. Ya, time. Y en time búscale el delay, que diga delay. Entonces en delay vas a jalarla, vas a ponerlo entre stand-up y el movimiento del elefante, el delay. El delay pone de 2 segundos. Configuras ahí y le subes a 2 segundos. Pones OK. Ahí está, creo que izquierdo o está derecho. Ya, conéctale. Y conecta. Entonces fíjense que automáticamente si ustedes ponen el mouse sobre el conector, pues les dice qué es lo que está haciendo, ¿no? Si ustedes conectan la salida, cuando ya se haya parado, da una señal, esta señal activa el delay espera 2 segundos, activa esta señal y pues se empieza a realizar el pequeño movimiento que vamos a realizar. Ahora vas a conectar el movimiento del elefante hacia la salida. ¿Ya? Y le vas a dar ahí play. Vamos a esperar porque es por problema de la red. Ayúdame con el cargador de la compu. No sé qué ya, fíjense ahí, el robot se va a parar. Ya, entonces ya terminó. Ya, muchas gracias, te agradezco mucho. ¿Qué pasaría si en este momento yo le pongo otra vez play al elemento? ¿Qué pasaría? No, ya está de pie. ¿Qué pasaría con el blog? Es que ya está de pie. Pasa directamente, no pasa por la ejecución, sino que se da un salto, por así decirlo, y pasa directamente al delay. Entonces yo voy a ponerle otra vez ahí running para que ustedes observen. Y obviamente si es que el robot detecta en qué posición está, no lo va a realizar o no lo va a intentar hacer. ¿Ya? Vamos a hacer otra pequeña programación. Entonces, en este momento, igual otra persona que desee programar puede pasar. Ya vieron que es bastante simple. No se necesita mucha experiencia para poder programar en este idioma. Entonces, otra persona que desea programar puede pasar. Y yo igual le indico lo que vamos a hacer.
de que se ponga de pie. Vamos a hacerle bailar a Nao, igual con las bibliotecas están predefinidas. Nosotros ya hemos desarrollado algunas actividades en Nao, entre esas es un baile, pero nosotros no lo vamos a cargar aquí porque obviamente ese baile hay que explicar cómo se ha ido programando. Entonces vamos a utilizar un baile que está directamente configurado en la plataforma de Choreograph que viene en las bibliotecas internamente. Entonces ahorita Nao se sentó. Vamos a borrar el bloque y vamos a hacer que Nao en este momento primero se ponga de pie. Borramos el bloque, señalamos el bloque y lo borramos. Sobre el bloque, no sobre él, exactamente. Y ponemos suprimir. ¿Ya? No. Atrás. Arriba el rot, ponemos en la parte de arriba. Rot. Arriba el rot. Eso. Préstamo rot. El de lado. Exacto. Y este lo damos a suprimir. Señalamos sobre el bloque, damos clic y suprimimos. Ahí está delete. Ya, ahí está. Listo, entonces vamos a hacer primero que se pare. Entonces otra vez vas a buscar tú la biblioteca en la de Motion. Ahí justamente un poquito más abajo está la parte que nos dice Stand Up. El mismo Motion. Ábrelo otra vez. Bájale un poco el slider. Exacto. Y ahí hay una parte que dice Stand Up. Entonces arrastramos el Stand Up a la interfase. Ya. Y vamos a seleccionar justamente la entrada del bloque y la vamos a conectar con la entrada del programa. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer después de que se ponga de pie, igual en el mismo caso que anterior, vamos a ponerle un delay de tiempo de 2 segundos. Ya, ahí tenemos delay. Y lo conectamos a la salida del bloque. Exacto. A la de arriba. Exacto. ¿Ya? Y después del delay lo conectamos a una biblioteca que igual vamos a buscar en la parte de arriba. En la parte de Animation, ya, vamos a poner ahí Entertainment y en vez de ponerle Animals, vamos a abrir otra vez Entertainment ahí mismo. Ciérrale la pestaña de Animals, la parte de la izquierda, exacto. Y vamos a buscar Dance. Y vamos a sacar igual de Nao. Y vamos a utilizar ahí la que dice Tai Chi. Y conéctale. Entonces el delay de tiempo está bien de 1 segundo. Ya, revísale cuánto está el delay. En la parte de abajo hay una llave. En esa llave dale clic. Ya, tenemos 1 segundo, está bien. Pon OK y mándale a ejecutar. En este caso lo voy a hacer un poco más atrás de Nao porque para este baile se necesita un poco más de espacio. Justamente a nuestro amigo que cuando está conectado al cable de red, el centro de cargadores no cambia. Obviamente tiende a caerse, como ustedes ven. Entonces vas a poner sentado y después de la danza vas a eliminar los bloques y vas a hacer que se ponga otra vez de pie.
Entonces, por eso obviamente depende de lo que ustedes vayan a hacer. No hay que calcular el centro de gravedad, más sí hay que hacer varias pruebas para tener cuidado que el centro de gravedad no cambie mucho en el robot. Listo. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿No? Ya. Entonces vamos a terminar con la demostración, hablando un poco más de los lenguajes avanzados que se utilizan para programar el robot. Gracias.